Hemos hablado antes, María, de La chica arcoíris. Has pasado de poesía narrativa. ¿Cómo ha sido este tránsito? ¿Cómo ha llevado? Ha sido muy natural. Sí. Yo siempre el género epistolar me persigue, algo que yo lo persigo, siempre hemos estado ahí y pues se dio solo. Empecé a escribir cartas como una forma de compartir. Alguien me dijo, coge un cuaderno y escríbeme lo que vayas viviendo. Y al final ya no podía dejarlo, ya se convirtió en una excusa literaria y se acabó siendo una novela. Ajá. Entonces, nada, se ha dado solo, igual que ahora que estoy deseando empezar a escribir teatro, estoy con un cuento que lo estoy hablando con ella. No sé, como que te va llevando la vida naturalmente a cosas, ¿no? Sí. Ahora te pide teatro, ahora te pide, y bueno, disfrutando esas Y cositas. ahora te vas a enfrentar con otro problema. Has publicado un poemario con una editorial. No sé si es una editorial especializada en poesía. Sí, Ahora tendrás que empezar otra búsqueda nueva. ¿Cómo te has planteado esto? pues la verdad que tengo mucha suerte porque me está resultando fácil a la hora de acceder a editoriales. Con Huelga y Fierro fue una cosa muy rápida porque a ellos les encanté y ellos me encantaron a mí y se dio solo. Y luego tengo varias editoras interesadas en la novela, pero me parece que voy a publicar con Amazon. He decidido que voy a hacerlo al final de esa manera Vas a porque autopublicarlo. sí, porque está bien, verdad, autopublicar, no tenía que decir, pero bueno, pero sí que es cierto que sobre todo por el tema de los porcentajes, ¿no? Que lo hemos hablado antes, que, que el porcentaje es muy bajo para el autor Ujú. y no sé, al final son 3 años de trabajo y Yo, por no sé. ejemplo, tengo un amigo poeta muy bueno y es que, por ejemplo, ha escrito letras de canciones para Estrella Morente, ¿no? Y cuando va a una presentación, Estrella va allí y monta su numerito. Yo es que en una presentación necesito regalar 20 Claro. poemarios. Y si tienes que pagarlo en una editorial, son 20 euros, 15 como poco. Mientras que, bueno, la experiencia en Amazon, la tuya incluso todavía más barata. Yo te voy a dar un consejito, sácate tu ISBN, no Vale, el de sí, Amazon, para que el porcentaje sea mayor para ti. creo que sí, ¿Eh? me lo voy a... Y lo único, procura que el nivel de calidad en cuanto a la corrección y la Sí, eso sí me maquetación he hecho cargo de que todo sea bueno. estuviera con una, Ujú, además con una ujú, traductora que se dedica a eso, la corrección ortotipográfico, todo eso está súper, súper resuelto. ujú. Sí. Os voy a hacer una preguntita a los tres en cuanto a lo que para vosotros es un poemario. ¿Un poemario es una colección de poemas o tiene que requerir algo más? Es decir, yo voy escribiendo poesía y, ay, mira, tengo No, 30 poemas, voy a no, publicarlos. no. Yo creo que no, tiene que haber una coherencia, tienen que Un hilo quererse conductor. unos con otros, claro, tienen que formar un compendio de cosas al final. Tiene que haber un cierre y un comienzo, ¿no? Sí. Sí, En tu sí, caso, Ana, obviamente el hilo conductor sería probablemente la energía, la espiritualidad. sí, la verdad es que yo los libros de poesía que he hecho eh, son de hace 30, 40 años. Eran mensajes que recibía en el cual, bueno, pues luego he ido recopilando y al final he podido hacer los libros a través de esos mensajes. ¿Tú qué opinas, Armando? Bueno, a ver, yo tengo que decir que yo no escribo libros, yo escribo poemas, ¿no? Y la dificultad que yo tengo es justamente hacer libros, o sea, convertir esos Claro. poemas en un libro. Y el hecho de darle un hilo conductor, claro, dice, bueno, voy a hacer un poemario amoroso, voy a hacer un poemario social, tal, pues claro, para mí es una desgracia dejar atrás otros poemas, ¿no? Ah, Y no lo hago. Entonces yo lo que intento es, pues, hacer un libro variado con coherencia, pero variado. Es mi modelo de poemario. Ojalá supiera hacer libros, pero yo he no, conocido gente que, por ejemplo, que había un concurso de poesía del tema del terrorismo y se ponía a hacer un poemario del terrorismo y tal. Pues a mí es que eso no me sale, ¿no? Entonces, a mí me sale de lo que a mí me importa. Entonces, por eso, pero por ejemplo, eh, en la edición tradicional, si tú mandas una colección de poemas que tú quieres publicar, pues es esta editorial la que debe tener un trabajo para dar ese nexo de uniones. Pues mira, Claro, estos 5 poemas no encajan de ninguna de las claro. maneras, pero estos podemos hacer una serie de bloques por cuestiones vitales, por sentimientos, por cualquier circunstancia, ¿no? Ese sí que es el trabajo de una editorial, que o lo tienes tú muy claro
o es el, Pero o hay un una agente frase, literario, hay una ¿no? frase muy buena que es lo de no sé cuántos y otros poemas, ¿no? Es que eso... Eso está claro, que estamos hablando del cajón de Sastre y que ahí queda metido. María, para terminar, ¿por qué no nos regalas otro poema tuyo? Sí, por supuesto. Yo creo que voy a seguir con el tema de la mujer. Se llama Postdata. A ti, mujer, que has llegado descalza y cualquier intento de cambiarlo te oprime el alma. A ti, hija de Eva o de Lilith y procuradora del bien común, te debes una cita mirando al mar. Mujer, eres de agua, de fuego y de nieve, y debes comprometerte con la vida. Sí quiero, alto y claro, compleja y sencilla, empápate de tu esencia. Destápate y mira cuánta belleza cabe en una sola criatura. Reencuéntrate con tus verdades, que solo son tuyas, préstalas y que vuelvan al cajón de tu mesita de noche. Mujer, eres tu propia aventura amorosa, eres de piel y de rosas, germen de plenitud. Vive y desvive, actúa como la impredecible séptima ola. ¿Qué te dirías si te encontraras contigo, si te llevaras a cenar? Vamos con fuerza y sin titubeos, que no te tiembla más el pulso ni con ese bolero ni con el otro. La nostalgia pierde fuelle. Eres tierna, pero estás madura, más dura. No llegues tarde a la cita, te estás esperando, ¿no me entiendes? Abre los ojos y mírate. ¿Te reconoces? Que la vida si no es bella es tolerable. Grita tu miedo y menguará. Compártelo y verás cómo se esfuma. Ya pasó todo, vas dirección a tus deseos, con menos capa, cebollita llorona. Estás limpia y lo tienes claro, clarísimo. De la de ayer solo conservas el nombre. Estrellas del cielo, vosotras sabéis del duelo, os reto a merced de todo lo perdido. Alineaos y dadle el universo entero, a sorbos, como el champán con el que se brinda por un nuevo amor. Mujer, mis plegarias son para ti. Te miro y me excita pensar que somos la misma, que no hay segregación sino origen. Madre, no busques mi mirada aprobadora, levántate y vuela, pues ninguna tirará la piedra que esconde tras su espalda. Piedra falsa, piedra ruinosa. Ser pecadoras nos hace adorables. Armando, creo que antes has sido tú quien has mencionado a Lorca y poetas en Nueva York. Yo en Lorca, para mí, el poeta grande entre los grandes. Reconozco que poeta en Nueva York puede ser las bases de la poesía actual, pero yo me quedo con mi romancero gitano, con la esencia de lo racial, de los gitanos, de su Andalucía, de esa poesía estricta en medida, en métrica, y luego nos pasamos a esa otra poesía de denuncia. Probablemente Lorca en Nueva York lo pasó fatal, y de ahí nació Poeta en Nueva York, ¿no? Qué dos facetas tan distintas de un genio como es Lorca, ¿no? ¿Y con qué poesía nos quedamos? ¿Con la del romancero gitano o con Poeta en Nueva York? Podemos tenerlas todas, ¿no? No, digo, lo bueno que tenemos es que no hay que elegir, ¿no? ¿Sabes? No hay que elegir. Nos quedamos con todo, ¿no? Si hubiese necesidad de elegir... Pero yo, por ejemplo, lo asumo a nivel personal. Yo puedo coger el romancero gitano y me dan las 3 de la mañana y sigo ahí con él. A lo mejor con Poeta en Nueva York no me ocurre lo mismo, se me atraganta un poquito. También es más difícil, ¿eh? Es más difícil de entender. Sí. O sea, hay mucha más enjundia en Poeta en Nueva York que el romancero gitano, que lo deja ahí todo muy explícito, ¿no? Pero al final es el mismo poema, ¿no? Al final está hablando de la marginación, está hablando, el gitano es el negro, ¿no? O sea, y es él, mucho ¿no? más reivindicativo en Poeta en Nueva York. Pero no deja de serlo, no lo deja de ser en romancero, ¿eh? En el romancero romancero es gitano, más ¿no? desde la cercanía, me parece a mí. Es desde otro la tono, vivencia. desde luego, ¿no? Otro tono.
Pero igual eso yo creo que sí podemos tenerlos todos porque elegir, ¿no? También hay momentos para cada... Ponía este caso porque es que son como dos caras de una misma moneda. Y es tan distinta una poesía y otra, una vivencia y otra, que choca, que cualquiera que diría, no es el mismo autor. El poeta es muy contradictorio también, yo creo, ¿no? En general. ¿Qué te parece a ti? A mí me gusta más Romancero Gitano, me llega más. De alguna manera me expresa una diferencia entre uno y otro. Pues Ana, vamos contigo. Uy, tenemos para largo, ¿eh? Bueno, vamos a ver porque tenemos aquí sí que tenemos temas muy controvertidos en los que tú y yo tenemos una conexión muy especial, pero tenemos que hacérsela llegar a los lectores fundamentalmente. Nos hablabas de que has escrito varios libros que denominas de carácter metafísico. Sí. Explícanos un poco qué significa esto para ti. Bueno, pues la metafísica es una rama de la filosofía. Desde el tiempo de Aristóteles ya venía como diferenciada la metafísica ontológica, que era el estudio del ser, y luego estaba la metafísica teológica, que era el estudio de Dios, ¿no? De alguna manera lo que es la metafísica significa más allá de lo físico. Eso conlleva a que, de alguna manera, la física nos ha demostrado que los 5 sentidos que tenemos físicos los podemos percibir, pero en la metafísica también hay otros sentidos espirituales, se llaman espirituales, que no los podemos percibir, que son la clarividencia, la audiencia, la mediunidad, la telepatía y la intuición. Entonces, antes se decía, por ejemplo, que no existía el aura, era muy difícil de hacer comprender lo que era el aura. En los años 70, un científico y físico inventó una máquina que se llama Kirlian, que demuestra el campo energético y áurico. Y eso ha demostrado que hay algo más de lo que no se ve, ¿no? Y es importante. Entonces, en verdad que la metafísica se encuentra lo que son las sensaciones, las emociones, los pensamientos. Y quería dar un ejemplo para que se pueda entender bien. Lo que quieres a un hijo, eso no se puede medir. Eso no se puede decir cuánto le quieres. En el caso, por ejemplo, cuando yo le digo a mi nieto, que está aquí, te quiero mucho, y me dice, ¿cuánto me quieres? O le digo, ¿cuánto te quiero? ¿Hasta dónde me quieres? Hasta la luna, hasta las estrellas. Pero ¿cómo puedes medir eso? Eso no se mide, eso se siente. Entonces, bueno, de alguna manera la metafísica hay que abrir un poco la mente, es un contexto bastante que no todo el mundo lo puede comprender, lo puede analizar, pero es un poco de ignorancia, no cultural, sino una ignorancia de que muchas veces no sabemos muchas cosas, pero cuando abrimos esa puerta del despertar nos hace comprender todo aquello que hay detrás. Es igual que cuando habla Platón, que dice la cueva, la mitología de la cueva, pues es eso, que cuando te das cuenta que lo tienes delante, ves solo lo que hay aquí. Pero cuando quieres expandir más el abanico, sabes que hay muchas más cosas que no comprendemos, no sabemos. Claro, es que vivimos en una sociedad de lo inmediato, de lo tangible. Exactamente. Y entramos en algo que no se puede contar, que no se puede medir y que es muy complicado, como tú dices, si no entras en ese otro espacio que la vida cotidiana muchas veces no nos da para entrar ahí, porque estás involucrado en otras problemáticas que tienes que resolver de inmediato y todo este terreno metafísico, como bien dices, pues lo apartamos, ¿no? Esto, ojo, que en muchas ocasiones el dejar esto de un lado luego nos presenta un desequilibrio emocional. Sí.
Sí, porque además hay en la metafísica hay 3 preguntas muy importantes que son ¿de dónde venimos?, ¿a qué venimos? Y hacia dónde tenemos que ir. Por eso Armando decía, yo todavía no sé, todo el mundo no despierta en el mismo momento. Tenemos una vida que unos despiertan antes y otros despiertan después. Y cuando uno llega un poco a comprender ese despertar que se tiene, yo creo que encuentra el sentido y el propósito de la vida y sabes a qué vienes. Es muy complicado. Yo desde que me planteé estas 3 preguntas, dije, hay que encauzar la vida de alguna manera. ¿Y cómo? Sí. Pues primero voy a descartar lo que no quiero. Sí. Y a partir de ahí, por eliminación, vamos encontrando nuestro camino, ¿no? Sí, es así. Oye, Ana, ¿por qué no nos recitas algo Sí. de esa prosa poética? Porque Sí. lo tuyo sí es más bien prosa poética. Sí, es poética. La verdad que sí. Es del libro de Semillas de mi jardín. Este libro era antes de mi despertar. Luego tuve otro, que era después del despertar, cuando supe cuál era el propósito de mi vida. Se llama Las experiencias no son perdidas. Qué grandes cometidos tenemos en la vida sin parar a pensar qué es lo que de verdad da derecho a sentirla. Son ilusiones, son sentimientos de un ayer que todavía perduran, son momentos de otra existencia que ahora la luz descubre su partida. Unos vienen, otros van, unos son, otros los que fueron en otras vidas. Con esto quiero decir que las experiencias no son perdidas, que todas las existencias tienen su cometido y si no se pagan, siguen en otra vida. Unas se pagan, otras se cobran. Todo eso es el elixir de la vida. Lo que uno en una no ha dado nada, en la otra lo da con demasía. Son virtudes, son hegemonías, lo que se descubre en los sueños. Ora en los tiempos en lo que todo se aprende para estar ya. Para la estadía. Ana, vamos a entrar en un punto complicado de explicar y de entender. Sí. Yo lo entiendo perfectamente y luego lo apostillaré por experiencias propias, ¿no? Vale. Dice que tus escritos son profundos, que salen de tu interior y que la mayoría de ellos son canalizados. Explícanos este término. Bueno, pues la verdad que lo primero que tengo que decir que la canalización es un método de reconocimiento con tu ser esencial y con tu mundo espiritual. La canalización se expresa a través de una mediunidad, ¿eh? Y la canalización es la vía por la cual se suministra toda esa información que puedes tener a través de otras entidades, ¿no? Y contigo misma en el espacio de tu ser esencial. Entonces, en este caso, todos mis libros, desde hace 40 años, como bien decías, que empecé con la espiritualidad, ahí desperté esos sentidos espirituales, en lo cual poco a poco voy despertando esos 5 sentidos que hemos estado hablando antes, y uno de ellos es la mediunidad. La mediunidad puede ser hablada, puede ser escrita, puede ser vista. En este caso es escrita. Entonces, en el momento que yo entro en una disociación, entro en esa disociación, encuentro una conexión con el todo, con lo divino, con la esencia de mi ser. En ello hace que haya una apertura de conocimiento que a través de esa conexión me vengan unos dictados o me vengan unos hablados, unos mensajes que son los que escribo. Sí, yo decía que en este sentido, cuando hemos estado hablando para preparar esta mesa, yo me sentía muy identificado con esto, porque cuando releo alguna de mis obras, yo no me reconozco como autor. Tengo la impresión de que eso me ha sido dictado de alguna manera, que ha sido una escritura automática. Y a esto ella, desde un punto de vista espiritual, explicándolo
lo narra de otra manera. Y es tú desde el punto de vista espiritual, que incluso hablas de apertura de tu propio ser hacia el exterior, Sí. pero supongo que esto también se puede dar, recibir esta información de otro ser en un momento determinado. En este caso, cuando entras en esa disociación, abres, tienes una apertura disociada en la cual entras en una comunicación espiritual, llámese así, o energética, por no hablar de contextos como la divinidad, el todo, no. En ese sentido es un parámetro mucho más amplio, en el cual cuando abres esa puerta dejas entrar, como hemos dicho, esas entidades, las cuales entras en una vibración con ellas, en las cuales te dictan o tú oyes en la audiencia, por ejemplo, en la telepatía, en las cuales tú entras en un estado de armonía, de tranquilidad y de calma y sientes algo que no es tu pensamiento, puede ser tu intuición, que es la que más trabajo, ¿no? Llegar hasta aquí te ha debido de suponer, aparte de llevar 40 años, como bien dices, un estudio muy exhaustivo de los filósofos clásicos, ¿no? Y de un conocimiento muy vasto de la filosofía en sí. Sí, porque es verdad que lo que he dicho, que posiblemente tengas que abrir un poco la mente para percibir todo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque es verdad que todas las mentes no tienen este conocimiento y es un poco difícil de comprender. Pero a veces pues te vienen ciertos, no sé cómo decirte, es que no sabes realmente, porque cuando te vienen esas entidades te pueden decir quién es o quién no es, ¿no? Pero luego asocias los escritos con lo que dicen y no sé cómo expresarte. Es que es un sentir diferente que tú sientes, lo plasmas y a veces cuando termino quizás no sé lo que he escrito, ¿no? Luego lo leo, a veces sí soy consciente de lo que escribo, pero a veces no. A veces cuando escribo y termino ya me doy cuenta de lo que he hecho, ¿no? Porque he estado en ese estado disociativo en el cual he estado en un estado vibracional o en una dimensión, por ejemplo, donde no eres consciente del... Como un trance. Exactamente, trance. En tu último libro, Sócrates y la ciudad de la luz, este libro es una adaptación de otro que tenías escrito hace muchísimo tiempo, Yo Sócrates y las historias jamás contadas, que de alguna manera, para poder explicar esto que es tan complicado, has necesitado de hacer una revisión de aquel primer libro para tratar de hacer comprensible esto que tienes esa necesidad de compartir, ¿no? Sí, la verdad es que el primer libro se llamaba Sócrates y la historia jamás contada. ¿Por qué? Porque es un libro canalizado en el cual refleja, por decirlo así, un génesis, un principio no entendible que pudiera llegar a la mente humana. Entonces, está hecho y escrito de una forma muy, muy verdadera, muy pura, muy clara para el que lo pueda entender, porque no todo el mundo tiene la capacidad de poder entender estas cosas. Y entonces cuando lo quisimos editar, pues en ningún sitio, no lo querían. Pero tú no has desestimado que en un futuro pueda ser un libro publicado para iniciados. Yo creo que sí, porque además es un libro que está capacitado para el despertar de la mente de la persona. Y aunque no hayan querido editarlo, ya digo, porque posiblemente no sea legible, porque no sea entendible, porque no llegue al editor, pero ahí está, no importa. Yo lo he tenido que sacar y mi marido fue el que lo autoedita, y entonces, pues bueno, de alguna manera, algunos de ellos los vamos autoeditando, los que no comprenden y no pueden salir,
Y hay dos que tengo que sí, que me los ha editado Círculo Rojo, que nada más que, bueno, en este de aquí de Sócrates y la Ciudad de la Luz es lo mismo que el otro, pero aquí para poderlo sacar hablé con una amiga en la cual le gusta mucho la literatura clásica, y me dijo, vamos a adaptarlo a una historia y a un cuento. No se va a perder la esencia pura que tiene este libro, pero se va a hacer como un cuento. Y ahí se va a quedar para la gente cuando lo lea, que pueda creer o no pueda creer, ¿no? Y entonces la verdad es que es un libro muy ameno, porque aunque es muy clásico, cuenta la historia de Sócrates y todos los que se unieron a él, porque en el momento que él empezó a decir esas visiones o esas ensoñaciones, se quedaban como tontos, porque decía que cómo este personaje podía llegar a esa comprensión futurista, ¿no? Así se lo cargaron, claro. Y la verdad es que todos sabemos que Sócrates no tiene nada escrito, lo dejó todo plasmado y se lo dejó a Platón, pero Platón a través de él, que fue su voz, sus manos, su aliento, su corazón tan íntimo, que yo creo que era una unión tan íntima con Sócrates, dijo, tú no lo puedes hacer, pero lo voy a hacer yo. Y él lo que pudo y quiso expresar todo lo hizo Platón a su manera, pero yo creo que con este libro es la asignatura pendiente de lo que no pudo hacer en esa época, viene ahora a decirlo, para que todo el mundo lo sepa. Pues con esto Ana nos habla muchísimo de filosofía, de espiritualidad, y ahora Guille creo que nos va a poner un ejemplo del sentimiento espiritual que traslada Ana a sus escritos. Vale. Siento vivir que no vivo, de Ana Zurro. Siento vivir que no vivo, en esta mi alma dormida, que descansa dormida en un peregrinar sincero, que rociero vas con los caminos, en un respirar profundo, que airea con el viento. Mas siento mi peregrinar fecundo, que no es dormido en los tiempos, sino despierto, en un llegar profundo, que no tardará en llegar. Mas siento mi alma que pide a gritos ya lástima un sentir sincero, que avive mi alma dormida, aquí mi sublime embeleso alce mi ser en escondida. No, pues llegóme el aliento que arda mi brasa emprendida, que apagada quedare en esta luz semiencendida. Ya llegóme, luz esperada, que iluminara mi alma dormida, y he aquí, siéntome prendado con alma encendida. Gracias doy a la corte, qué feliz siéntome en esta claridad absorbida, que da luz a mis ojos y luz reinante en mi vida, que perenne queda en retorno, que revierta luz en mi vida. Pues ofrezco llegada a su cima a cualquier caminante allí llegado, que premio alcanzare y sea ofrecido a su amo. Amo esperando queda en este llamado, que no en llamado quedare, pues así mandado en su momento fuera, confirmando requerido, y así quedaré en mi camino en espera. Complicado poema, Ana, que nos recuerda a los místicos, a Santa Teresa de Jesús. Utilizas un lenguaje muy acorde con aquella época. Te ha debido de suponer un esfuerzo añadido al mensaje que nos has querido transmitir. Pues la verdad es que, como he dicho, como viene así de esta manera, disociado, es verdad que luego me doy cuenta cómo escribe, ¿no? Entonces o que escribo, pero es el conjunto, ¿no? Yo digo que trabajo en equipo, ¿no? Entonces, a veces cuando escribo poesía o escribo cualquier mensaje, son entidades que vienen a su manera, ¿no? A dictarme de esa manera bien sus poesías, bien sus historias, bien todos sus mensajes, que creo que es a lo que antes cuando decía Armando no sabemos o no sé a qué he venido, ¿no? De alguna manera, al llevar tantos años en la espiritualidad y trabajar en ella y ser mi propósito de vida, yo creo que estoy aquí para eso, para
para ser un portavoz, para ser un guía y para ser un transmitir de todo aquello que recibo, para que dárselo a los demás, para que lo comprendan, para que ayudarles como guía también a ese despertar, ¿no? Que la gente quiere ese despertar y está viendo que las cosas no van bien, que necesitan cambiar de alguna manera su formato de vida y su formato de cambiar, ¿no? Y yo creo que estoy aquí para eso, para guiar de alguna manera, con la buena y la humilde voluntad, o bien por escritos o hablado o lo que haga falta. Espiritualidad, energía, voluntad y esfuerzo son pequeñas metas que nos cuentas a lo largo de tus escritos y que nos deben acompañar en nuestras experiencias vitales. ¿Creéis que esto es un reflejo de la sociedad actual o es una simple utopía? El esfuerzo, la fuerza de voluntad, la espiritualidad. Bueno, yo creo que estamos en momentos donde no sé si ya la espiritualidad, ¿no? Porque a veces tenemos y concebimos que la espiritualidad es Dios y no tiene por qué ser esa esencia, sino que a veces la espiritualidad es la energía, una energía suprema que nos envuelve todo, que es el uno, es la unión y la fuerza, ¿no? Lo que pasa es que estamos humanizando el nombre de Dios y eso nos hace un poco retraernos y hablar de espiritualidad. Pero es verdad que de alguna manera las personas ahora estamos en un momento de crisis mundial, de crisis personal, de crisis mental, de crisis emocional, donde nos hace tener búsquedas. Y esa búsqueda es una búsqueda de un despertar, de algo, de romper estructuras, de quitar esas estructuras que teníamos antes, ¿no? De estructurar, es mi eslogan, como yo digo, hay que destructurar lo estructurado, ¿no? Y entonces yo creo que ahora es el momento. La gente no es un snob el que ahora todo el mundo haga yoga y haga muchas cosas. Yo creo que ahora es un momento en que estamos, que son los momentos de empezar a pensar pues esas 3 frases o esas 3 preguntas que teníamos, ¿no? ¿De a qué venimos? ¿A qué venimos? ¿De dónde venimos? ¿A qué venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, cuando tú intentas exponer ese condicionante, ¿no? de que hay algo más que este cuerpo físico, hay algo más. Y cuando nos adentramos a ello ya empezamos pues, a abrir esas puertas que se nos van abriendo poquito a poquito y nos dan conocimiento de causa. ¿Tú, Armando, qué piensas? ¿Son estos valores reales de la sociedad actual? Yo creo que tú has dicho que estamos en crisis y todo esto, ¿no? Yo creo que me pregunto cuándo no ha estado el ser humano en crisis, ¿no? Yo soy respetuoso y yo antes he dicho que no sé a qué he venido yo aquí, ¿no? Pero es que creo que no, sinceramente, yo esto lo digo con humildad y con todo el respeto, yo creo que no hemos venido a nada, o sea, es decir, yo creo que somos una parte de la naturaleza. Yo la pregunta para qué estoy yo aquí creo que es la misma pregunta para qué está ese monte allá atrás, ¿no? O sea, entonces, no sé, yo en eso soy de filosofía totalmente materialista, claro. Filosóficamente, hablo. Pero eso, bueno, esto es... Claro, eso realmente es lo que se tiene y por nada ni es crítica, ni es juzgar, claro. Ni de nada. O sea, es respetar humanamente cada pensamiento de cada uno. ¿Por qué? Porque todo es un aprendizaje en la vida y no toda la gente aprendemos en el mismo momento. Unos despiertan antes, otros despiertan después, pero yo creo que lo importante es respetar a la gente. Sobre todo la humildad tuya de respetar a la gente y decir, no me entiendes, no pasa nada, algún día me entenderás, pero no criticar, no forzar, sino que cada uno a su manera sepa, unas personas son más físicas, más científicas, más palpables, no, y hay otras personas que son muy diferentes. Cada uno tenemos unas metas vitales. Claro. Y cada uno sabemos o nos hemos proyectado hasta dónde queremos llegar y
y qué páginas no queremos dar la vuelta. ¿Tú qué piensas, María? Bueno, yo estoy un poco con Ana, ¿no? Yo es verdad que también me muevo un poco en estos mundos, ¿no? En esa forma de entender que sí que somos un milagro, que sí que tenemos un propósito de vida, y que sí que hay un momento de ruptura y que evidentemente no es una moda el todo lo que está pasando. Creo que hay una apertura de conciencia porque creo que esto se nos ha ido de madre totalmente y entonces hay un momento en el que ya es reinventarse o morir, ¿no? Y yo creo que sí que lo estoy viendo ese... Fíjate, yo incluso me voy al lado de Armando ahora y nos hemos encontrado con una crisis sanitaria mundial y yendo al punto de vista materialista, digo, es que la naturaleza está hasta las narices de nosotros y ha dicho Claro, basta. claro, pero es que Y no entro en el terreno espiritual. Y sin embargo, hace 4 o 5 años tuve una experiencia vital que fue un punto de inflexión en mi vida y me fui a hacer el Camino de Santiago. Y lo comencé a las 6 de la mañana en estas fechas, justo, era noche totalmente. Y en esos primeros pasos se me quedará grabada de por vida. Estaba entre la carretera de La Coruña y el río Valcárcel y delante iba un peregrino con el cayado, clac, 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 y de pronto digo, ¿qué es esto? Que durante miles de años estamos gente siguiendo el mismo camino. Y automáticamente tuvo la respuesta. Es un camino de energía. Y entonces dices, a ver, ese Adolfo materialista que está ahí y ahora resulta que me confundo totalmente, ¿no? Pero me lleva una reflexión. Y la reflexión es que yo 15 días después volví a Madrid y volvió una persona renacida. Y me quedo con esto, me quedo con esto. Entonces, es que el momento vital, la forma de vivirlo, de cómo cada uno quiere lanzar su vida, es algo tan personal y no tiene por qué ser incompatible, siempre y cuando exista la empatía y el respeto. Totalmente. Y lo demás creo que huelga absolutamente todo. Y vamos a volver al terreno de poesía. ¿Cómo veis la poesía actual cada uno de vosotros? Ya hemos hablado un poquito antes sobre este tema, pero a nivel de lectores, yo por ejemplo, lo que percibo es que en Sudamérica y en Centroamérica hay un boom poético impresionante, que aquí en España no se da en las mismas proporciones, pero creo que la poesía está hoy más viva que nunca. ¿Qué os parece? Sí, es lo que has comentado antes, ¿no? Yo estoy de acuerdo también. Creo que efectivamente hay muchas voces por ahí contando cosas interesantes, pero igual es como la importancia desde donde se cuenta. También hay mucha poesía comercial y mucha poesía que cuenta porque quiere contar un poco desde lo que Ana estaba diciendo, volviendo a eso, que al final el error ha sido de empoderarnos desde el ego y no desde el corazón y desde el alma y de tal. Pues lo mismo, igual al final hay voces más interesantes que hablan con su propia y otras que hay mucho comercial, ¿no? Pero fíjate, ya no solo en la poesía, sino en la narrativa, en Sudamérica, cuando nació el realismo mágico, un poco tratando de explicar situaciones de estas que tú tratas de contarnos de otra manera, y de allí nos viene una corriente filosófica y una forma de expresar totalmente distinta que nos abre la mente en este sentido que nos contaba un poquito Ana, ¿no? Yo creo que Latinoamérica en general está habiendo corrientes culturales que como hispanoparlantes todos nos están arrastrando a un mundo muy interesante. ¿Qué te parece a ti, Armando? Pues no sé, yo es que sabes qué pasa, que miro mi móvil, veo la agenda del móvil y veo que la mitad son poetas y la otra mitad profesores, ¿no? Entonces, claro, entonces yo pienso, el mundo está hecho de poetas y de profesores, ¿no? Y no es así. Entonces, y vuelvo, y me gustaría decir también que yo también creo que yo también me he autoasignado un sentido en mi vida. Pero esto es como, claro, pero el que yo he querido, claro. O sea, pero esto es como el otro día en una obra de teatro, decía uno hablando del destino, ¿no? Dice, es que fíjate, tiras la flecha, llega allí, y alrededor pintaron una diana, ¿no? Y eso es el destino. Pues, no sé cómo decirte, ¿no? Yo creo que al final es el relato que cada uno se haga de su propia vida. Volviendo al contexto, me estoy enrollando. Yo sí tengo la sensación de que hay un auge de la poesía.
en España, ¿eh? Y sí es verdad que en Centroamérica, sobre todo, que yo conozco quizá algo más esa poesía, ¿no? Pero sí que creo que en España hay un boom, o ha habido en los últimos años. Yo no sé si incluso no se está terminando, ¿eh? También la pandemia nos ha hecho desfigurar la mirada, ¿no? No sabemos exactamente qué está pasando, porque hace 2 años que no vamos a este tipo de actos, ¿no? Entonces, pero vamos, yo sí que creía que, y de hecho hay tuiteros y hay de Instagram y gente que a lo mejor a mí no me va mucho, ¿no? O no me gusta mucho ese tipo de poesía, o lo de los slam que antes se hablaba, ¿no? Que a mí me parece que es una cosa que no tiene relativamente poco que ver con la poesía, no me gusta demasiado. Pero yo creo que sí que hay, desde luego, una atención por parte de mucha gente joven, ¿no?, hacia la poesía, y eso me parece en general pues muy positivo. Ahora, si alguien de aquí cree que alguien se forra con la poesía, creo que con la literatura en general, vamos a hacerlo extensible. Bueno, yo lo lamento mucho, pero nos hemos comido el tiempo. Solo, si entre el público, quien quiere hacer preguntas, estáis... ¿Quiere alguien hacer una pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? No. Damos por finalizada la primera sesión del segundo encuentro de autores de Argete. Pues nada, hasta la próxima, que es el viernes que viene. Antes de marcharnos, Belén, creo que deben de subir la Pilar y Silvia y hacernos una foto del grupo.